Desde el principio, Satanás ha empleado dos grandes errores para engañar a la gente. Y en estos últimos días, se está valiendo de esos mismos engaños para conducir a muchos a la perdición. ¿Cuáles son esos dos grandes errores que el enemigo está usando para arruinar la espiritualidad de la humanidad? ¿Y cómo podemos protegernos de ellos? A continuación, escuchemos al pastor Esteban Bor en la interesante disertación titulada Los dos engaños finales de Satanás. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar aquí una vez más esta noche. Señor, tenemos hambre y sed de tu palabra. Queremos saber cuál es tu verdad, para que podamos no solo creerla, sino que podamos también obedecerla. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y corazones al estudiar el tema sobre los dos engaños finales de Satanás esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero repasar brevemente el versículo que ha sido central en nuestro estudio durante estas conferencias, Génesis 3 y el versículo 15. Y no lo voy a leer porque ya lo hemos leído muchas veces, pero quiero que repasemos que en este versículo hay 4 elementos claves, y quiero subrayar estos 4 elementos claves. En primer lugar, el versículo dice que hay enemistad, porque el versículo dice, enemistad pondré entre ti, es decir, la serpiente, hay enemistad, hay una serpiente, y la mujer, hay enemistad, una serpiente y una mujer. Y luego dice, y entre tu simiente, es decir, la simiente de Satanás y la simiente suya, la simiente de la mujer. Noten entonces que hay 4 elementos en este versículo. Hay enemistad, hay una serpiente, hay una mujer y hay una simiente de la mujer. Ahora quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Y vamos a encontrar los mismos 4 elementos. Pero estos 4 elementos en Apocalipsis 12, 17 no está hablando del comienzo, sino que está hablando del fin. Y quiero que notemos que los mismos 4 elementos están allí. Dice, entonces el dragón, y vayamos al versículo 9 para ver quién es el dragón. Noten el versículo 9 de Apocalipsis 12, dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es decir, que el dragón es, ¿qué cosa? La serpiente. Muy bien. Noten entonces que dice, entonces el dragón o la serpiente fue airado. ¿Tiene enemistad la serpiente aquí? ¿Está airada la serpiente? ¿Hay enemistad? Claro que sí. Es decir, hay una serpiente, hay enemistad, y dice que fue airado contra la mujer. Tercer elemento, hay una mujer. Fíjense, hay una serpiente, hay enemistad y hay una mujer. Sigamos leyendo. Y se fue a hacer guerra, noten la enemistad, y se fue a hacer guerra contra los otros. La palabra otros en realidad es la palabra griega loipos, que significa lo que queda, lo que resta o remanente. Dice, y se fue a hacer guerra contra el remanente o contra los otros de la simiente de ella. También tenemos la simiente de ella aquí en este versículo. Es decir, que este versículo es una ampliación de Génesis 3:15. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué es que está enojada la serpiente? ¿Por qué está enojado Satanás contra la mujer? Es por 2 características, y esta noche vamos a estudiar una específicamente. Noten lo que dice la última parte del versículo. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene airado a Satanás contra el remanente de la simiente de la mujer? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esta noche yo quisiera que nos enfocáramos en la frase guardan los mandamientos de Dios, porque más adelante vamos a hablar en estas conferencias de lo que es el testimonio de Jesucristo. Pero esta noche notamos que guardan los mandamientos de Dios.
Satanás está enojado contra los mandamientos. Y no debe sorprendernos, porque desde el mismo comienzo Satanás ha odiado la ley de Dios. En el cielo, según Ezequiel 28:16, el diablo pecó. En 1 de Juan 3:8 dice que el diablo peca desde el principio, y el pecado es transgresión. Lo cual significa que el diablo odia la ley de Dios. Él quiso ser autónomo de la ley de Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra autónomo? Viene de dos palabras griegas, autos y nomos. Autos significa yo mismo, y nomos ley. Es decir, quería ser ley a sí mismo. No quería obedecer la ley de Dios. El diablo odia la ley de Dios con pasión. Pero hay otra cosa que el diablo también odia. Él odia también la gracia de Dios. Él odia ley y odia también gracia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Es muy sencillo. La ley nos muestra a nosotros que somos pecadores, ¿sí o no? Nos muestra que necesitamos a Jesús. Si nos deshacemos de la ley, si Satanás trata de eliminar la ley, entonces nosotros no sentimos ninguna necesidad de la gracia de Jesús. ¿Me están entendiendo o no? Es decir, que cuando el diablo quiere eliminar la ley, él también quiere eliminar mi necesidad, mi sentir de la necesidad que tengo de la gracia de Jesús. Él odia la ley porque me muestra el pecado, y odia la gracia porque la gracia me salva del pecado. Una vez hablaba yo con un amigo y él me estaba diciendo, yo creo que la ley fue clavada en la cruz. El cristiano no tiene que guardar la ley porque Cristo la guardó por nosotros, porque Cristo cuando murió ya se deshizo de la ley. Yo le dije, bueno, está muy interesante esa teoría. Déjame hacerte una pregunta, ¿tú te arrepientes? Y me dice, pues claro que me arrepiento. Le dije, ¿y de qué te arrepientes? Me dice, pues eso es fácil, me arrepiento del pecado. Y le dije, muy bien, ¿y qué es pecado? Y él conocía bien su Biblia y me mira con una sonrisa en el rostro y me dice, bueno, el pecado es transgresión de la ley. Pero perdón, tú me acabas de decir que la ley fue eliminada. Así que ¿cómo tú te puedes arrepentir del pecado, que es transgresión de la ley, si tú dices que ya no hay ley? Se quedó pensativo y hasta el día de hoy no ha podido contestarme, porque no hay contestación. Si usted elimina la ley, usted elimina su necesidad de Jesús, porque la ley me muestra que soy pecador y me manda a Cristo. Ahora, esta noche nosotros vamos a estudiar los dos grandes engaños finales de Satanás. Y déjenme decirles algo, estos engaños no los está lanzando Satanás contra el mundo, los está lanzando en la iglesia y contra la iglesia. El diablo no tiene por qué engañar al mundo, porque ya lo tiene engañado. El diablo quiere engañar a los cristianos, porque no son de él. Mateo 24 y el versículo 4, Jesús le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Hay peligro de que los mismos discípulos de Jesús sean ¿qué? Sean engañados. Es más, en Mateo 24, 23 y 24 dice que el diablo engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Estos dos engaños de Satanás los ha tenido desde el mismo principio. A través de la historia los ha refinado y los ha perfeccionado el uso de estos dos errores. Y al final de la historia los va a usar en todas sus dimensiones para engañar a los que dicen pertenecer a Jesús. Así que lo que vamos a hablar esta noche es de suprema urgencia y de suprema importancia, porque el diablo tiene engañado aún a muchos de los cristianos en el mundo de hoy en día. Y por si acaso alguno dice, bueno, pastor, eso es imposible que el diablo engañe a los cristianos, porque son el pueblo de Jesús. Quiero preguntarles, cuando Jesús vino a esta tierra en su primera venida, ¿el pueblo suyo estaba engañado? Antes de la primera venida de Jesús, ¿el pueblo que decía ser pueblo de él, estaban engañados? Sí. Es más, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Su propio pueblo estaba engañado.
Ahora, ¿ustedes creen que antes de la segunda venida el diablo también va a engañar a su propio pueblo? ¿O es que el diablo se ha convertido desde la primera venida? Olvídense, el diablo no ha tenido ninguna experiencia de conversión. El diablo quiere engañar es al pueblo de Dios. Y quiere engañarlos con estos dos errores. Ahora, yo quiero que ustedes presten cuidadosa atención esta noche, porque vamos a usar un orden lógico en la presentación. Y si se duermen por un instante, entonces van a perder uno de los peldaños de la escalera. Vamos en primer lugar a notar que si no hay ley, ese es el primer error, la idea de que ya no hay ley para el cristiano, de que la ley fue clavada en la cruz, de que Cristo se deshizo de la ley porque ahora estamos bajo la gracia. El primer error es la idea de que el cristiano no tiene que guardar la ley, porque la ley fue clavada cuando Cristo murió en la cruz. Ahora, hay un problema con eso, y es que si usted cree que no hay ley, usted no puede decir que hay pecado. Note lo que dice Romanos, el capítulo 3. Vamos ahora a Romanos, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 20. Romanos 3 y el versículo 20. Dice aquí: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué sé yo por la ley? ¿Qué es lo que yo sé? Yo conozco el pecado, es por medio de ¿qué? De la ley. Así que si usted dice que no hay ley, no puede haber tampoco ¿qué? No puede haber pecado. Ahora vamos a Romanos 4 y el versículo 15. Romanos 4 y el versículo 15. Y algunos interpretan mal este versículo. Dice allí: porque la ley obra ira. Y algunos dicen, bueno, como la ley obra ira, entonces tenemos que deshacernos de la ley para que no haya ira. Y eso suena muy lógico. Pero déjenme usar una analogía o una ilustración. Supongamos que un policía lo para a usted yendo a un exceso de velocidad. ¿Tiene el policía derecho de ponerles un ticket, una boleta? Claro que sí, porque usted ha violado la ley. ¿Está usted bajo la ira de la ley en ese momento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la desobedeció. Ah, yo sé cuál es la solución. La solución es decirle a ese policía: señor policía, quite la ley. Y entonces así me escapo yo. ¿Les parece buena solución? ¿Por qué obra la ley ira? Porque desobedecemos la ley. No por eso la ley es mala. El malo soy yo, el que la desobedezco. Así que dice, la ley obra ira. Y luego dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay transgresión. Usted puede quebrantar una ley que no existe. Si la ley no existe, ¿usted la puede quebrantar? Si la ley ya no está vigente, ¿puede usted quebrantar esa ley, transgredir esa ley? No. Donde no hay ley, no hay pecado. No hay transgresión. Ahora, note lo que dice Romanos 7 y el versículo 7, el mismo pensamiento. Estamos en nuestro primer punto, que es que si no hay ley, no puede haber pecado. Romanos 7 y el versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Cómo contestarían ustedes esa pregunta? ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado, la ley muestra el pecado. Si usted dice que la ley es pecado, usted tiene problemas serios, porque la Biblia dice que la ley y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿cómo es que si la ley es santa, justa y buena, la ley es pecado? Entonces el pecado es santo, justo y bueno. No. Dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado, sino que por la ley. ¿Cómo conozco yo el pecado? Por la ley. Y luego da un ejemplo, uno de los 10 mandamientos, el 10º mandamiento. Dice, porque tampoco conociera la concupiscencia, es decir, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo sé yo que la codicia es mala? Porque hay un mandamiento que dice no codiciarás. Si no hubiera un mandamiento que dijera no codiciarás, yo sabría que la codicia es mala. Es más, Dios no podría condenarme por codicia si no hubiera un mandamiento que dijera no codiciarás.
Porque donde no hay ley, no hay qué. No puede haber pecado, según la Sagrada Escritura. Ahora vamos al libro de Primera de Juan, y esto lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo de nuevo. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Y casi no hay ni siquiera que leerlo porque lo hemos leído en los últimos dos temas, pero hagámoslo de todas maneras. Dice en Primera de Juan 3, 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ¿qué? De la ley. Entonces, nuestro primer punto es que si no hay ley, no puede haber pecado. ¿Está claro ese punto? Ahora vamos a nuestro siguiente punto. Si no hay pecado, porque no hay ley, supuestamente, porque estamos nada más usando la lógica que usan algunos cristianos, si no hay ley y por lo tanto no hay pecado, tampoco puede haber muerte. Y ustedes dicen, ¿por qué no, pastor? Bueno, vamos a Romanos 5 y el versículo 12 para que vean por qué razón. Romanos 5 y el versículo 12. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Es decir, el pecado entró y a través del pecado que entró, la muerte. Ahora, noten Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que si está la ley, si usted quebranta la ley, eso es pecado. Y si usted peca, usted debe ¿qué? Morir. ¿Vamos bien? Ahora, noten Santiago 1, sobre este mismo punto. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 15. Santiago 1 y el versículo 15. Dice, y la concupiscencia, es decir, la codicia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra, ¿qué cosa? Engendra muerte. ¿Está claro? Ahora, volviendo a Génesis, un momentico. ¿Dio Dios en el Génesis una ley? Claro que sí. ¿Le digo a Adán y Eva que obedecieran la ley? ¿Les dijo que si desobedecían la ley eso iba a ser pecado? Sí, acabamos de leer que dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Ese hombre es Adán. Entonces Adán tiene que haber pecado si el pecado entró al mundo por un hombre. Es decir, Dios le dio la ley y le dijo, si desobedeces la ley, eso es pecado. Y luego Dios le dijo, si pecas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Así que no es solamente en Romanos, es en Génesis. ¿Cuántos según la Biblia han pecado? Si usted dice que no ha pecado, acaba de pecar porque está mintiendo. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dice en 1 de Juan 1 y el versículo 8 que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Y luego el versículo 10 dice que cualquiera que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos han pecado. Si usted dice que no ha pecado, entonces está diciendo que Dios es mentiroso cuando Él dice que todos han pecado. ¿Está claro? Todos han pecado. Y por lo tanto todos están sujetos ¿a qué? A muerte. Vayan conmigo a Génesis 5 para ver algo muy interesante. Génesis 5 tiene la genealogía de la raza humana del linaje santo desde los días de Adán hasta los días de Noé. ¿Y saben lo que es interesante? Después de cada persona que se menciona en la genealogía, dice algo muy interesante. Noten, el capítulo 5 y el versículo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11, y fueron todos los días de Nos 905 años y murió. Versículo 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17, y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió.
Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y luego habla de uno que no murió. Ese lo vamos a pasar por alto por ahora, porque al final del tema vamos a regresar a ese, Enoc. Pero noten el versículo 27, dice: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 31, fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y luego noten lo que dice Génesis 9 y el versículo 29, dice: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Por qué murieron todas esas personas? Porque todos pecaron, todos quebrantaron la ¿qué? La ley, y quebrantar la ley es pecado, y cuando usted peca es reo ¿de qué? De muerte. Exactamente. Así que el libro de Génesis tiene mucho que decir en cuanto a la ley, el pecado y la muerte, ¿verdad? Tiene mucho que decir, no es solamente Pablo en Romanos. Y Génesis tiene mucho que decir también de la gracia, porque cuando el hombre debía morir el mismo día, Dios dice: Jesús morirá en tu lugar. Esa es gracia. ¿Ustedes creen que al diablo le gustó esa noticia? El diablo odia la gracia. ¿Creen ustedes que al diablo le gustó la idea de que la ley de Dios le iba a mostrar al pecador su necesidad de Cristo? Tampoco le gusta eso. El diablo no quiere ni la ley ni la gracia. Y si ustedes encuentran cristianos que dicen: ¡ay, es solo puro gracia y nada ley!, huirle a ese concepto como a la lepra. Hoy diríamos como el SIDA. Porque Dios es un Dios de ley y es un Dios de gracia. El Antiguo Testamento es ley y gracia, y el Nuevo Testamento es ley y gracia. Desde el mismo comienzo, cuando el hombre quebranta la ley, eso es pecado, y Jesús dice: yo pagaré. Gracia, ley y gracia. ¿Está claro? Desde el mismo comienzo encontramos eso. Ahora, entonces hemos visto que si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte. Ahora, el único problema es que si no hay muerte, porque no hay ley y porque no hay pecado, entonces nosotros seríamos ¿qué cosa? ¿Me están escuchando? Si no hay ley y por lo tanto no hay pecado, si no hay pecado y por lo tanto no hay muerte, entonces nosotros tendríamos que ser ¿qué cosa? Estamos usando este argumento que usa la gente. Si no hay ley y por lo tanto no hay pecado, si no hay pecado y por lo tanto no existe la muerte, entonces yo tengo que ser inmortal. ¿Me están siguiendo o no? ¿Qué significa inmortal? Que no muere. Pero ya hemos dicho que si no hay ley y no hay pecado, tampoco hay muerte. Por lo tanto, si usted elimina, escuchen bien, si usted elimina la ley, usted tiene ineludiblemente que enseñar de que el hombre es inmortal. ¿Me están entendiendo o no? Déjeme recalcarlo de nuevo, aunque lo he hecho, porque es importantísimo que entendamos esto, porque este es el segundo error de Satanás, que desde el comienzo ha usado para engañar a la raza humana. Primera idea, de que el hombre no tiene que guardar la ley. Y la segunda idea es de que el hombre es por naturaleza inmortal. Y los dos errores están conectados. Si usted enseña que la ley no existe ya, usted tiene que enseñar que el hombre es inmortal. ¿Pero por qué, pastor? Pues sencillamente por lógica. Y también la Biblia lo dice. Porque si no hay ley, y por lo tanto no hay pecado, y por lo tanto no hay muerte, si no hay muerte, entonces yo tengo que ser inmortal. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos? Levanten la mano a ver si están entendiendo. Vamos bien. Ahora, el único problema es que la Biblia nos dice que solamente hay uno que es inmortal. Según la Biblia, ¿quién es el único que es inmortal? Vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 6. 1 de Timoteo 6. Y no se me distraigan ni por un momento, porque vamos a llegar ahora a un punto muy importante
Y casi siempre que hago la pregunta, la gente me contesta mal. Así que mucho cuidado, me van a contestar bien. Noten 1 de Timoteo, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo, empezando en el versículo 14, 6:14. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad. ¿Qué significa la palabra solo? Yo digo, yo estoy aquí solo, y entonces hay 50 otros aquí. ¿Eso es lo que significa solo? Solo significa ¿qué? Uno. Si estoy solo, yo soy el único. Así que según esto, el único que tiene inmortalidad es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora vamos otra vez a nuestra línea de argumentación. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, yo tengo que ser ¿qué? Inmortal. Pero la Biblia dice que solo Dios es inmortal, lo cual significa que yo tendría que ser ¿qué? No solo inmortal, yo tengo que ser Dios. Déjeme repetirlo. Porque fíjese, si usted dice que porque no hay ley no hay pecado, porque no hay pecado no hay muerte, si no hay muerte yo soy inmortal, pero la Biblia dice que solo Dios es inmortal. Así que si yo soy inmortal, pero solo Dios es inmortal, yo tengo que ser Dios. ¿Me están siguiendo ahora? Ahora, ¿dónde se originó esta idea? ¿Dónde comenzó esta idea de que la ley no existe, no hay que guardarla, y que el hombre es inmortal y que el hombre es Dios, por lo tanto? ¿A dónde se originó esa idea? ¿Ustedes creen que esa idea es nueva, de los últimos días? Esta idea comenzó en el huerto del Edén. Vamos a Génesis. ¿Cuántos de ustedes creen que el mismito diablo está vivo hoy? El diablo del Génesis, ¿creen que está vivo todavía? ¿Tuvo éxito Satanás en usar estos dos errores para engañar a Adán y Eva? Ahora fíjense, el diablo logró engañar a Adán y Eva en un huerto perfecto. Tenían cuerpos perfectos y el diablo igual pudo engañarlos. Ahora imagínense nosotros, en un mundo lleno de pecado, con un cuerpo degenerado y deteriorado por casi 6,000 años de pecado. Saben que la única protección que nosotros tenemos es el testimonio de la palabra de Dios. Ver lo que Satanás hizo allá y no caer nosotros en los mismos errores. Ahora noten Génesis 2 y el versículo 17. Versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. ¿Le dio Dios un mandamiento al ser humano? Adán y Eva. Estaban los 10 mandamientos en principio en ese mandamiento, lo hemos estudiado, ¿verdad? Y Dios le dijo, mira, si ustedes desobedecen mis mandamientos, eso va a ser pecado, porque el pecado entró al mundo por un hombre. Y si ustedes pecan, ¿van a qué? Van a morir. ¿Pero qué les dice Satanás? Vamos a Génesis 3. Empero la serpiente, y esta serpiente, no crean ustedes que era la culebra la que estaba hablando. No era la serpiente la que estaba hablando, era Satanás. Ya hemos visto eso. Dicen, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dicho sea de paso, en un tema futuro vamos a estudiar los 4 métodos que usó Satanás para engañar a Eva, y los está usando a la perfección hoy también entre los cristianos. Pero no vamos a hablar de eso esta noche. Quiero nada más mostrar un punto aquí. Versículo 2.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos. Es decir, sí, podemos comer de todos los árboles. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Fíjese cómo ella le agregó a la palabra de Dios. Dios había dicho no coman, ella dice, Dios no dijo que no comamos ni que lo toquemos. Mucho cuidado con añadirle a la palabra de Dios. Eso vamos a hablar más adelante. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Es decir, ustedes pueden desobedecer la ley de Dios y no van a ¿qué? Es decir, está diciendo, desobedecer la ley de Dios no es pecado. Y como no es pecado, tampoco lleva a la ¿qué? A la muerte. Pero luego les dice algo más. Dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Y esa no es la mejor traducción, porque la palabra allí es la palabra Elohim, que es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, seréis como Elohim, seréis como Dios. Es decir, el diablo le está diciendo, mira, desobedecer la ley no es pecado. Y como no es pecado, tú no vas a morir. Como tú no vas a morir, tú eres inmortal. Y siendo inmortal, tú vas a ser como ¿quién? Como Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando usted elimina la ley de Dios? Automáticamente, cuando usted elimina la ley, tiene que enseñar que el hombre es por naturaleza inmortal. Y si usted cree que es inmortal, usted tiene que enseñar que el hombre es Dios, porque la Biblia dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. ¿Ven las terribles repercusiones de eliminar la santa ley de Dios? Es cuestión muy seria, porque cuando usted elimina la ley, elimina la necesidad de la gracia. Y termina enseñando de que el hombre en sí mismo es inmortal, que el hombre es Dios. ¿Qué blasfemia más grande podría haber que esa blasfemia, que convertir al hombre en Dios diciendo que el hombre es inmortal? Sin embargo, muchas iglesias hoy están enseñando que la ley fue clavada en la cruz y que el hombre por naturaleza es inmortal. Y más adelante en este seminario vamos a hablar de un tema completo sobre lo que la Biblia dice en cuanto a la muerte. Ahora, vayamos a Apocalipsis, el capítulo 22. Apocalipsis 22 y el versículo 14. Apocalipsis 22 y el versículo 14. Dice, bienaventurados los que guardan, ¿qué cosa? Sus mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? Ahora aquí viene la pregunta clave. Si Cristo clavó los mandamientos en la cruz, ¿por qué dice aquí en Apocalipsis que en los últimos días va a haber una gente que guarda los mandamientos de Dios? Y que son bienaventurados. ¿Me están entendiendo? Aquí no dice tristes y miserables los que guardan los mandamientos de Dios. Así que hay muchos cristianos dicen, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, tengo libertad, aleluya. Pero uno nunca es libre de la ley. Uno es libre del pecado y luego Dios le da el poder para guardar su ley. Ahora dice aquí, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y yo sé que algunas versiones dicen bienaventurados los que lavan sus ropas. Esa no es la mejor traducción de este texto y se los voy a comprobar esta noche. La traducción correcta es bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Y se los voy a mostrar por qué razón. Y hay que ir a Génesis para entenderlo. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Ahora, para entender ese versículo tenemos que entender el libro de Génesis primero. Ahora, ¿qué dice de ellos? Que ellos deben entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad?
¿La cual? La Nueva Jerusalén, muy bien. ¿Por dónde va a entrar la gente? ¿Y quiénes están parados en las puertas? ¿Ustedes creen que nada más están ahí abiertas las puertas vacantes? Entra cualquiera que quiere. No, hay ángeles en cada puerta chequeando ID. Chequeando identificación. ¿Cómo así, pastor? Noten Apocalipsis 21:12. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. ¿Quiénes están en las puertas? 12 ángeles. Ahora, qué interesante. Dice, está la ciudad y dentro de la ciudad está el Edén, porque está el árbol de vida, ¿verdad? Y entonces Dios pone las puertas ángeles. Los que guardan los mandamientos pueden entrar por las puertas de la ciudad para comer del árbol de la vida. Y dice en Apocalipsis 21:4 que como resultado ya no habrá más muerte. Y Apocalipsis 22:3 dice que no hay más maldición. Ahora, ¿a dónde necesitamos nosotros ir para entender lo que está enseñando este versículo? Para saber que la traducción correcta es bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Hay que regresar a Génesis. Vamos a Génesis. Génesis, el capítulo 2, dice que Adán y Eva quebrantaron los mandamientos, ¿sí o no? Desobedecieron los mandamientos. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Noten Génesis 3 y el versículo 23. Dice, y sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó del Edén. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué cosa? ¿Qué son querubines? ¿Por qué los puso ahí en la puerta? El hombre había pecado, había quebrantado la ley, por lo tanto Dios lo echa de huerto y pone ángeles a la puerta. ¿Y por qué pone ángeles? Note lo que sigue diciendo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ven que esto es lo opuesto de Apocalipsis 22:14? Aquí dice que el hombre pecó, quebrantó los mandamientos. Por lo tanto Dios lo sacó. Puso ángeles en la entrada para que no pudieran entrar a comer del árbol. Y como resultado de eso, Génesis 3 dice que vino la maldición. Maldita será la tierra, maldita será la serpiente. Dios maldice a Caín. Es decir, cuando son echados, viene la maldición y viene también la muerte. Polvo eres y al polvo serás tornado. Pero en Apocalipsis cambia el panorama. Aquí hay un grupo que guarda los mandamientos de Dios. Y son bienaventurados y felices. Y por lo tanto los ángeles que están en las puertas, ¿qué hacen? En vez de sacarlos, los dejan entrar. Y le dicen, pasen. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para comer del árbol de la vida. Y como resultado dice en Apocalipsis 22:3 que ya no hay más maldición. Y en Apocalipsis 21:4 dice que ya no habrá más muerte. Es decir, que en Apocalipsis 22:14 tenemos lo contrario de lo que pasó en Génesis. En Génesis el hombre quebranta los mandamientos, Dios lo echa del huerto, pone ángeles a la puerta para que el hombre no pueda comer del árbol de la vida y vivir para siempre, y entonces viene la maldición y la muerte. En Apocalipsis hay un grupo que guarda los mandamientos. Los ángeles en las puertas los dejan entrar para comer del árbol de la vida, y como resultado ya no hay más maldición ni muerte. Ahora alguno dirá, sí, pastor, ¿será cierto entonces que Dios requiere que se guarden los mandamientos para que uno entre en la ciudad? Ahora escuchen, aquí es donde el asunto se torna muy importante, entenderlo. Yo no estoy diciendo que el hombre guarda los mandamientos para que Dios lo salve y lo meta a la ciudad. Eso no es lo que está enseñando este versículo. Lo que está diciendo es que nosotros, si amamos a Dios, si hemos venido a Jesús, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a Cristo en nuestra vida
y hemos permitido que escriba su ley en nuestro corazón, el resultado es que vamos a guardar los mandamientos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice que el pueblo de Dios será juzgado por obras. No son salvos por obras, pero las obras, su observancia de la ley, demuestra si en verdad aman a Jesús. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Saben que cuando yo amo a Jesús no me resulta muy difícil guardar los mandamientos? El pecador ama el pecado y odia la ley. Mientras que el Hijo de Dios ama la ley y odia el pecado. Y cuando usted mira la cruz del Calvario, hermano y hermana, apreciada visita, cuando usted mira la cruz del Calvario y ve a Jesús colgando allí, clamando a su Padre, mi Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos preguntamos, ¿por qué el Padre lo desamparó? Fue porque estaba cargando los pecados suyos y los míos. Así de terrible es el pecado. Crucificó a mi querido Jesús. Y cuando yo veo que mis pecados crucificaron a Jesús, yo no voy a querer más nada que ver con el pecado. La razón por la cual peco es porque quito mis ojos de Jesús. Es decir, el problema no es con la ley. La ley sencillamente demuestra cuán terrible es el pecado que puso a Jesús en la cruz. Pero Dios tiene que librarme no de la ley, Él tiene que librarme ¿de qué? Del pecado. Y lo hace a través de Jesús. Ahora volvamos a Apocalipsis 22. Y el versículo 14. Entonces los que están dentro de la ciudad, ¿guardan los mandamientos de Dios? Al final. Ahora escuche lo que voy a decir. ¿Por qué sacó Dios al hombre del huerto del Edén? Según leímos, ¿por qué lo sacó? Para que no comiera ¿de qué? Del árbol de la vida y viviera para siempre. Ahora aquí viene el punto importante. No pierdan este punto. Si Dios sacó al hombre del huerto del Edén para que no pudiera comer del árbol y vivir para siempre, entonces el hombre no es inmortal. Porque si el hombre fuera inmortal, de nada le hubiera valido a Dios prohibirle el árbol. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Levanten la mano. Si el hombre por naturaleza es inmortal, ¿de qué le valía a Dios que no le permitiera comer del árbol? Si el hombre ya era inmortal en sí mismo. Ahora, noten que los que están en la ciudad guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué tal los que están fuera de la ciudad? Apocalipsis 22 y el versículo 14, y luego vamos a continuar al 15. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Más, ahora voy a hablar de los que están afuera, más los perros estarán fuera. Y no crean ustedes que esto está hablando de chihuahuas y de pastores alemanes. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12, guardaos de los perros. Y luego los conecta con incrédulos, con apóstatas, con mundanos, con pecadores. La palabra perros indica pecadores. Y luego da ejemplo de algunos. Dice, mas los perros estarán afuera y los hechiceros. ¿Qué mandamiento quebrantan los hechiceros? En inglés la palabra es sorcerer. ¿Sabe lo que es un sorcerer, un hechicero? Es una persona que toma las prerrogativas de Dios para crear la realidad con su mente. Es una persona que le echa, en Venezuela decimos, le echa pava a la gente. Un hechicero. Le echa la mala suerte. ¿Eh? Mal de ojo para traerle el bien o para traerle el mal. Es una persona que ejerce las prerrogativas de Dios y quebranta en el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego sigue diciendo, están afuera los hechiceros y los disolutas. ¿Sabe lo que significa disolutos? Los sexualmente inmorales. Es lo que significa esto, disolutos. ¿Qué mandamiento quebrantan los disolutos? No cometerás adulterio. Y los homicidas, ¿cuál mandamiento es ese? No matarás. Y los idólatras,
¿Cuál mandamiento es ese? No te harás imagen. Y cualquiera que ama y hace mentira, ¿cuál mandamiento es ese? No hablarás falso testimonio. Es decir, que los que están adentro guardan los mandamientos, mientras que los que están afuera, ¿qué hacen? Los quebrantan. Entonces, usted me quiere decir que en el Antiguo Testamento Dios quería que todo el mundo guardara la ley, eliminó la ley ahora, y entonces cuando Cristo venga de nuevo va a decir, ahora nada más en la ciudad va a haber gente que guarda la ley. Eso es absurdo y no es bíblico. Nota lo que dice en el libro de Isaías, el capítulo 26, Isaías el capítulo 26. Hermanos y hermanas, visita, nosotros, Dios nos ha dado una mente para pensar. Y el problema es que hay demasiada gente que sencillamente traga entero lo que les dicen los demás, sin analizar, sin pensar, sin razonar, sin reflexionar, para estar seguros de lo que creen. Sencillamente repiten como un loro. ¿Sabe lo que es un loro? El loro repite. Él no piensa si es bueno o malo. Sencillamente repite lo que oye. Y muchos cristianos son así. Repiten lo que se les enseña y nunca leen la Biblia ni estudian por sí mismos. Y por eso caen en toda clase de errores. Estos dos errores. La idea de que la ley fue clavada en la cruz. La idea de que el cristiano no tiene que guardar la ley. La idea de que el hombre es por naturaleza inmortal. Sencillamente porque se le ha transmitido. Pero usted no va a llegar al cielo colgado de la sotana de su ministro, si es que usa sotana. Y si no usa sotana, puede ser el traje. Note lo que dice Isaías, el capítulo 26, y el versículo 1 y 2. Y si tuviera tiempo les mostraría que esto está hablando es de la segunda venida de Jesús. Bueno, noten lo que dice el versículo 19, habla de la resurrección, dice, tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Está hablando de la resurrección. Y ahora note lo que dice el versículo 1 y 2 de Isaías 26. En aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. ¿Cómo se llama esa ciudad? Ah, la Nueva Jerusalén. Dice, salud puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas. ¿Alguna conexión con Apocalipsis 22:14? Abrid las puertas y entrará toda la gente que quebranta la ley. Ah, gente justa, guardadora de ¿qué? De verdades. ¿Qué es verdad? Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero más específicamente notemos qué es la verdad. Vamos al libro de los Salmos rápidamente. Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119 y el versículo 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Quiénes son los que entran a la ciudad? La gente guardadora de ¿qué? De verdades. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios es verdad. La ley es verdad. ¿Están siguiendo o no? Ahora terminemos hablando con Enoc. De toda esa lista de gente que murió, la Biblia dice que Enoc no murió. ¿Ustedes creen que Enoc fue pecador también? ¿Creen que Enoc pecó aunque sea una vez? Sí, porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Aún Enoc pecó. Y algunos dirán, bueno, pero es que Enoc estaba en una categoría especial. Yo pregunto, ¿Enoc era de la misma genealogía de todos los demás ahí en Génesis 5? ¿Creció en un ambiente lleno de pecado? Lean Judas 14 y 15. Vivía en un mundo de iniquidad y de pecado. Pero dice en Génesis, resumiendo, Génesis 5:24, dice que Dios se lo llevó porque caminó con Dios.
¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, van a Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5 dice que antes de que Dios se lo llevara, dio testimonio de haber agradado a Dios. Caminar con Dios es agradar a Dios. ¿Pero qué es agradar a Dios? Primero de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que le pidiéramos nos la dará, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de sus ojos. En Juan 8:29 Jesús dijo, yo siempre hago lo que agrada a mi Padre. En Mateo 3:17 se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Y luego en el siguiente capítulo va y lidia con el diablo, las 3 tentaciones, y vence al diablo, porque es el Hijo amado en quien Dios tiene mucho agrado, mucho contentamiento. ¿Saben lo que pasó con Enoc? Enoc fue un hombre muy peculiar, estaba tan cerca de Dios y llegó a amar tanto a Dios y llegó a identificarse tanto con Dios que por la gracia del Señor logró vencer el pecado en su vida. Ahora, no entiendan mal, no es que desapareció su naturaleza pecaminosa, seguía teniendo esas inclinaciones pecaminosas, pero por la gracia de Dios dependió tanto del Señor que ganó la victoria sobre acciones y pensamientos pecaminosos. Y Dios le dijo, mira, Enoc, tú ya no tienes más nada que hacer allá en la tierra. Vente al cielo y seguiremos caminando por los siglos de la eternidad juntos, porque no tienes más nada que hacer allá. Dios escribió la ley en el corazón de Enoc, y Enoc reprendió el mal y el pecado, y conoció lo que es la gracia, porque también fue salvado por Jesús, y tuvo que vencer el pecado en su vida por medio de la gracia del Espíritu Santo, por medio de la gracia de Cristo. Así que los 2 errores que Satanás usa y va a usar mucho más al final es la idea de que el cristiano no tiene que guardar la ley porque Cristo la eliminó, y la idea de que el hombre es inmortal, y esas 2 ideas van conectadas, porque si usted enseña un error, automáticamente va a enseñar el otro. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, que Dios nos libre de estos 2 errores, y que lleguemos a respetar la ley de Dios, la gracia de Dios, y reconozcamos que solamente en Jesús tenemos la vida, y no en nosotros mismos.